Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy buenas tardes, amigos de Católica Radio. Una vez más, en esta cabina de radio, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una reflexión de la Sagrada Escritura. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en esta ocasión haremos nuestra meditación en función de un pasaje del Evangelio de Marcos. Del Evangelio de Marcos, y comentaremos el capítulo 1 de Marcos, del versículo 21 al 28. Como es costumbre, les invito a que todos y cada uno de ustedes vaya por su Sagrada Escritura, la abra, pónganse cómodos y dispongámonos a hacer una lectura pausada, breve, sin prisas, y tratemos de abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder asimilar lo que el Señor nos quiere decir a través de sus páginas en el Evangelio. Como es costumbre, bueno, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo para que Él sea el conducto de nuestra meditación, que Él nos dé la luz, el discernimiento, para que la sagrada palabra del Señor se anide en nuestro corazón y podamos descubrir en lo más profundo de nuestro ser el mensaje que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros en esta tarde. Invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea el que guíe nuestros pasos en esta reflexión bíblica del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy. Ya dispongámonos, todos estamos cómodos, ya abrimos nuestra Biblia, estamos en el Evangelio de San Marcos y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 21 al versículo 28. Nos dice: al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le culminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto, su fama se extendió por todas partes
en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Pues este es el pasaje que vamos a reflexionar en esta tarde. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús llega a Cafarnaún. Esta ciudad era el centro comercial de toda la región. A ella llegaban todo tipo de habitantes de los alrededores. Por eso desde allí Jesús podía irradiar sus doctrinas hacia las provincias de alrededor. Jesús, como lo harían más tarde Pedro, Pablo y los demás apóstoles, sabían escoger muy bien los lugares más concurridos para predicar. De allí saldrían sus buenas noticias y sus prodigios como semillas llevadas a otros lugares por las voces de la gente que ahí se reunía en este centro de Cafarnaún. Nos dice que al llegar a Cafarnaún, Jesús se dirige a la sinagoga y ahí se pone a enseñar. Sabemos que la sinagoga era el sitio de reunión de los judíos para orar, sobre todo los sábados, y para escuchar las explicaciones acerca de la palabra de Dios. Ahí se asistía a aprender, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino aprender de ella. Ahí, en la sinagoga, algún creyente mejor instruido que los demás pasaba al frente y explicaba el pasaje que se había leído. El jefe de la sinagoga pedía este favor como un favor especial a uno de los más instruidos dentro de la gente que concurría. Jesús seguramente tenía mensajes muy importantes que comunicar y por eso él pasa adelante a predicar y hacer la explicación de la palabra de Dios. Nos dice que la gente se quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los letrados o los escribas no hacían otra cosa nada más que repetir las lecciones aprendidas. En cambio, Jesús no predica así. Jesús se distingue por una autoridad soberana, una seguridad absoluta en todo lo que afirma y recomienda. Los escribas, como sabemos, eran los encargados de explicar al pueblo las leyes de Dios en la Sagrada Escritura. Ellos, para darle autoridad a los que enseñaban, tenían que citar a sabios o a otras autoridades, a personajes famosos. En cambio, Jesús solamente afirmaba lo que enseñaba, sin sostenerse en nadie, sin basarse en nadie, sin la autoridad de otros, sino en su propia personalidad. Jesús, con autoridad, implanta un nuevo método para enseñar. No se refiere a los grandes escribas, a los grandes doctores de la ley, no recurre a grandes sabios, sino que él enseña de viva voz, sin respaldarse en nadie, y lo hace con autoridad. Y por eso la gente se queda admirada, porque no recurre a nadie más. Sus palabras son resaltadas por su propia seguridad, son confirmadas por su propia seguridad, y es lo que le da peso a la predicación de Jesús. Por eso todo el mundo se queda sorprendido. Estaba allí un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé que eres el Santo de Dios. Son los demonios los primeros en descubrir a Jesús como el Mesías. Son los primeros en descubrir verdaderamente quién es Jesús, porque su naturaleza espiritual es más sutil que la nuestra.
Por eso, mientras que la gente apenas está asombrada y se pregunta quién es, ellos ya declaran asustados que es el Santo de Dios. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben que Él es el Mesías. Y se deja sentir cierto dejo de terror en este descubrimiento que hacen ellos. Tú eres el Santo de Dios, tú eres el Mesías. Contra ti no podemos. Seguramente esta situación formó un verdadero alboroto en la casa de Dios, en la sinagoga. Todos han de haber vuelto la cara para ver a este ciego que está realmente haciendo todo un acontecimiento en aquella zona, en aquella reunión de oración, en la sinagoga. Jesús le ordena: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Y es lo que se le llama el secreto mesiánico de San Marcos. Va recordando que Jesús no quiere darse a conocer por una noticia espontánea, espectacular, de que Él es el Mesías, porque no quiere que se malinterprete cuál es la verdadera misión que tiene Él. Esta revelación espectacular puede confundir a la gente. Puede prestarse para manifestaciones políticas o movimientos populares que falsearían el sentido netamente y puramente espiritual de su misión. Por eso hace acallar a los demonios. Jesús no quiere que la gente se confunda y que lo vea como un Mesías libertador políticamente, un libertador que los va a salvar, a liberar de la esclavitud en la cual viven, que les va a quitar el yugo de los romanos, de esa sumisión que ya los tiene cansados. Y por eso, este secreto mesiánico que Jesús quiere a toda costa de que la gente no se entere de que Él es el Mesías para no ser mal interpretada esta situación. Cállate y sal de él. Cállate, no sigas diciendo que yo soy el Mesías, porque la gente no lo va a entender. Y vemos como en otras ocasiones Jesús sale huyendo, ¿no? Se desaparece, sale entre la multitud porque lo quieren proclamar rey. Y sabemos que Él no es rey de este mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos momentos regresaré con ustedes para continuar con nuestra reflexión. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Para continuar con esta reflexión del pasaje bíblico que estamos leyendo, que es Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 28. Nos quedamos en que, bueno, en este secreto mesiánico, ¿no? Del por qué Jesús acalla a la gente de que no vaya y cuente el portento que está haciendo, para que su mesianismo no sea malinterpretado y crea a la gente que su reinado de Él es de este mundo, y Jesús no es ese rey. Nos dice que el espíritu inmundo salió y todos se preguntaban admirados: ¿qué es esto?
una doctrina nueva expuesta con autoridad, da órdenes e incluso a los espíritus inmundos le obedecen. Este muchacho era víctima de esta persona, este hombre, era víctima de un espíritu inmundo. ¿Sabe lo terriblemente difícil que es estar poseído? El verse también libre de esta esclavitud. Sabe terriblemente lo que es verse libre de esta esclavitud. Y de repente lo está. No nos dice cuánto tiempo estuvo este hombre esclavizado por este demonio, pero lo que sí sabemos es que el demonio esclaviza. Este sujeto estaba esclavizado por este espíritu inmundo. Y debió de haber sido terriblemente difícil para él verse libre de esta esclavitud. ¿Y quién de nosotros no ha vivido esta situación? Hoy posiblemente la esclavitud que nosotros vivimos o lo que nos esclaviza no es del cuerpo, sino del espíritu. Este hombre está poseído y está esclavizado su cuerpo, no tiene voluntad. Hace lo que el demonio o este espíritu impuro desea hacer. Y la reflexión es, si nosotros hoy en día nos hemos dejado esclavizar por un espíritu impuro, que a lo mejor no domina nuestro cuerpo, pero sí domina nuestro espíritu. San Ignacio señalaba que el enemigo del alma averigua muy bien cuál es el lado débil de cada uno de nosotros. Y una vez que lo descubre por ahí, nos ataca con una sagacidad diabólica. El enemigo averigua y sabe cuál es nuestro lado débil. Y en todas las etapas de nuestra vida, nosotros somos poseídos o nos dejamos poseer por estos espíritus. En la niñez, posiblemente sea la gula, ese espíritu inmundo que nos ataca, que nos domina. En la niñez puede ser seguramente la gula, nos encantan los dulces, nos encanta comer, todo. Nos excedemos en la comida. En la adolescencia ataca tal vez por la impureza. La impureza. Esa adolescencia donde empezamos a despertar, donde nuestros ojos empiezan a ver con cierta impureza algunas cosas. En la juventud será la ira. En la edad madura seremos poseídos por el orgullo. Y en nuestra vejez nos dejamos seducir por la avaricia. En cada etapa de nuestra vida un mal espíritu viene a tratar de dominarnos. Y estos malos espíritus pueden ser los que la Iglesia ha llamado los 7 pecados capitales. Y este nombre sabemos que lo han recibido porque son los que con más frecuencia cometemos todos. La gula, la impureza, la ira, el orgullo, la avaricia. Bien conviene recordar cuáles son estos pecados capitales, porque serán nuestros
más traicioneros enemigos y los que nos pondrán zancadillas durante toda nuestra vida. Uno pensaría que hoy en día los espíritus inmundos no nos pueden poseer tan fácilmente, porque llevamos una vida sacramental, una vida de oración, una vida de apostolado. Pero estos espíritus inmundos están más cerca de lo que nosotros podemos pensar, y por eso hablamos en esta tarde de estos pecados capitales, que son los que nos seducen. Son los que nos seducen. Y sabemos que estos pecados capitales son el orgullo, la avaricia, la envidia, la impureza, la ira, la gula y la pereza. Cada uno de nosotros sabemos, como se dice coloquialmente, de qué pie cojeamos. Y sabemos perfectamente cada uno de nosotros cuál es nuestro pecado dominante. ¿Cuál es aquel que nos cuesta más trabajo combatir? ¿Cuál es aquel que nos cuesta más trabajo poder desprendernos de él? O viéndolo de otra manera, ¿cuál es el que más fácil nos seduce? Hablaremos un poco de cada uno de ellos para ver cómo podemos sacar provecho de esta reflexión que estamos haciendo en esta tarde. El primero, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Vamos a ser breves y vamos a tratar de ser concisos. Es una breve explicación para poder hacer una reflexión que podamos o que nos pueda llevar a sacar actitudes de vida. El orgullo consiste en andar deseando que los demás piensen y hablen bien de nosotros. Consiste en andar deseando que los demás piensen y hablen bien de nosotros. Es vivir buscando hacer muy buena figura ante los demás. El vivir adorando la estatua de nuestra propia imagen y sufriendo y lamentándonos cada vez que nuestra imagen desciende un poco delante de los demás. El orgulloso siempre habla de sí mismo y lo hace no para dar gloria a Dios, sino para aumentar su propia vanagloria. El orgullo es aquello que nos lleva a tratar de sobresalir sobre los demás. El que nos hace sentir más que los demás. Pero no es solamente sentirlo, es hacerlo notar ante los demás. Cristo puede decirle, o nos puede decir a cada uno de los que sufrimos de este espíritu inmundo: hipócrita, ya recibiste tu recompensa de parte de los hombres y no tendrás recompensa de parte de Dios. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Que cuando nos vanagloriamos nosotros mismos tenemos el reconocimiento de los demás, pero esos no son los caminos de Dios. Dios nos dice, Cristo nos enseña a ser el más pequeño de todos. Aquel que quiera ser el primero, que se haga el último. Aquel que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Entonces, cuando nosotros queremos ser el primero o el más grande, estamos yendo en contra de lo que Jesús nos predica. Y por eso nos llamará hipócrita. La avaricia es el apetito desordenado de poseer. De este vicio, dijo San Pablo, la causa de muchos males es el exagerado deseo de poseer, y algunos, por dejarse llevar de ese mal deseo, pierden la fe
y se atormentan con muchas angustias. En la primera Timoteo 6, 9-10. La causa de muchos males es el exagerado deseo de poseer, y algunos por dejarse llevar de este mal deseo, pierden la fe y se atormentan con muchas angustias. Nos pasamos la vida trabajando y acumulando. Hay un desbordado deseo de tener. Y es que a lo mejor también hoy en día nuestra sociedad nos marca, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso es lo que nos dice el mundo del día de hoy. Pero Jesús nos enseña otra cosa. Este deseo desordenado por poseer, por tener, aunque no nos demos cuenta, estamos siendo ávaros y estamos practicando la avaricia. Como que a veces entendemos que la avaricia se la dejamos a los viejitos que nada más quieren y acumulan y no quieren gastar. Pero también nosotros practicamos o nos dejamos seducir por este espíritu de la avaricia cuando acumulamos. Cuando acumulamos un closet lleno de ropa que no usamos. Cuando tenemos un zapatero lleno de zapatos que no usamos. Cuando tenemos 3, 4 carros en casa. Cuando tenemos y acumulamos. Y esto también es avaricia. Nos dejamos seducir por este deseo del poseer las cosas aún cuando no las necesitamos. El siguiente es la envidia. ¿Qué es la envidia? Es el sentir tristeza por el mal ajeno. Es defecto de almas empequeñecidas, empobrecidas, y hace decir y hacer muchas torpezas en contra de los demás. La envidia nos lleva a sentir tristeza por el bien ajeno. Nos causa dolor que el otro tenga lo que yo no puedo poseer. Y son tantas cosas. Envidiar el auto, envidiar la ropa, envidiar la casa, envidiar el puesto, envidiar tantas cosas que nos llevan a sentir tristeza porque nosotros no tenemos lo que otros tienen. Y esto es la envidia. En un momento, en cuanto regresemos, hablaremos de la impureza y de los pecados capitales que nos faltan. En un momento estoy de regreso con ustedes. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, estamos aquí de nuevo, compartiendo esta reflexión bíblica con ustedes en el pasaje de Marcos. Este milagro que realiza Jesús con la cura de este endemoniado. Y estamos hablando de estos espíritus, de estos demonios que nos seducen hoy en día. Vamos a pasar al cuarto pecado capital, que es la impureza. La impureza es la más terrible quizá de todas las tentaciones para los hombres. Los santos dicen que se logra vencer usando los siguientes remedios. Primero, orando mucho. La oración es importantísima. Evitando las ocasiones de pecado. Frecuentando los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. Haciendo frecuentes sacrificios que fortalezcan la voluntad. Dedicando tiempo a las lecturas sanas y recreativas. Evitando toda amistad peligrosa y teniendo una gran devoción a la Virgen María. La impureza. Jesús en el Evangelio de Mateo, en ese maravilloso sermón de la montaña, nos habla de esto. Han oído
que no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo que todo aquel que ve con ojos impuros a una mujer, ya pecó. Por eso es el más terrible. Porque la impureza es de lo más bajo que puede existir. Se anida en nuestro corazón de una manera terrible. Inspira malos deseos, inspira malos pensamientos, inspira realmente sentimientos que nos pueden llevar a cometer errores graves. Y por eso se dice que se puede lograr venciendo con estos 7 puntos, orando. La oración es básica para todo cristiano, no solamente para evitar la impureza, sino para poder vencer cualquier otra debilidad. La oración, evitando las ocasiones de pecado, esas malas compañías, esos malos lugares, esos lugares donde sabemos que vamos a caer. Los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, las 2 grandes columnas de todo cristiano, ¿no? Para poder crecer en conversión y en fe. La oración y la Eucaristía, una vida de oración y una vida sacramental. Haciendo algunas mortificaciones que fortalezcan la voluntad. La voluntad hay que dominarla, no que la voluntad nos domine a nosotros, sino nosotros dominar la voluntad. Haciendo frecuentes sacrificios, dejando esto, dejando aquello. Me gusta mucho comer esto, voy a forjar mi voluntad dejándolo de hacer. Me gusta ver televisión X tiempo, voy a formar mi voluntad dejándolo de hacer. Las lecturas sanas y recreativas, el deporte, las amistades peligrosas, si tienes a alguien que frecuentemente te invita a estas ocasiones de peligro, aléjate de ellas. Y la Virgen María, nadie más nos puede llevar a Jesús que nada más que la Virgen María. Otro punto difícil es la ira, otro espíritu impuro otro espíritu que nos seduce, la ira. La ira es dejarnos llevar por nuestros propios impulsos, el no poder contener nuestro carácter, nuestros sentimientos. Esa explosión íntima que te lleva a perder el control de ti mismo y que por lo regular te lleva a decir cosas y tomar decisiones que no son sanas, que no son buenas para tu vida y que tarde o temprano te arrepentirás de ellas. No poder controlar la ira es una debilidad de carácter. Hay que formar el carácter. Y les digo, dejarnos llevar por nuestros impulsos no es bueno. No es bueno ser impulsivo. Debemos de ser calculadores, saber controlar nuestro carácter, porque insisto, cada vez que nosotros dejamos que este espíritu viva, se anide en nuestro corazón y nos dejamos dominar por la ira, tomaremos decisiones y diremos cosas de las cuales tarde o temprano nos vamos a arrepentir. La gula, el abuso de los alimentos, el comer en forma desordenada, el desperdiciar los alimentos que el Señor pone en nuestra mesa, el abuso del beber. La gula, no tener una forma adecuada de controlar nuestros impulsos. ¿Cuánta gente no desperdicia los alimentos? Esto es gula. Y no la confesamos así, o sea, pues yo no sufro de gula, yo no me he dejado seducir de este espíritu. ¿Por qué? Porque yo como muy ordenadamente y soy muy recatado y soy muy cuidadoso con mi manera de alimentarme. Pero desperdicias los alimentos, compras alimentos en exceso, se te echan a perder y los acabas tirando. Eso es gula. La pereza, la falta de voluntad para hacer las cosas. La falta de voluntad para hacer las cosas. Quieres pero no puedes. ¿Eres de los que siempre empiezan algo y nunca lo terminan?
¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no empezamos algo y lo dejamos a medias porque no lo terminamos? ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer cosas porque no tenemos ganas? Nos dejamos seducir por este espíritu inmundo que nos lleva a una situación de modorra, de esa cuestión de que no tenemos voluntad ni ánimo para hacer las cosas. Quiero correr, pero hay que pereza, levantarme temprano para irme a trotar, para irme a correr, para hacer ejercicio. ¡Qué pereza! ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por esto? Acabo de comer, me voy a ir a echar una siestecita, decimos, ¿no? Y te avientas una siesta de 1 hora. Yo no digo que sea malo hacer siesta, pero ¿por qué no hacer? Si te gusta hacer la siesta y es sano hacer la siesta, pues hazte una siesta de 10, 15 minutos, no una siesta de 1 hora, hora y media, porque ya no es siesta. Ya no es siesta que repare tu cansancio, sino va a ser una siesta que te amodorre, que te amilane, que te quite las ganas de hacer las cosas. Una siesta sana, 10, 15 minutos, por el cansancio, te acuestas, descansas, 10, 15 minutos, te levantas con ánimo y a seguir. Pero si te quedas hora y media, te puedo asegurar que te va a costar mucho trabajo levantarte. La falta de voluntad para hacer las cosas. Quiero ir a misa, pero híjole, me cuesta trabajo. Mejor me quedo a ver la televisión. Mejor me quedo recostado. Mejor me quedo en casa. Son pues estos 7 malos espíritus los que nos atacan sin cesar, y de los cuales bien puede aplicarse 2 advertencias que nos hace Jesús en este pasaje. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, nos dice Lucas 22:31, y el otro pasaje es: orad porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, Marcos 14:38. Estas son las 2 advertencias que nos da Jesús en función de estos 7 pecados, o de estos 7 espíritus que nos pueden dominar. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, y seremos zarandeados como trigo. Seremos tentados. Y por eso nos dice: orad porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tenemos la disposición para hacerlo, pero nos dejamos seducir. En este milagro que acabamos de leer, en el cual Jesús actúa, se pueden ver 4 cosas. El estado crítico del enfermo está poseído por un espíritu impuro, y este espíritu demoníaco le ha quitado la voluntad, no puede valerse por sí mismo, es sometido totalmente por este espíritu. Pero también vemos la soberana autoridad de Jesús. Jesús tiene la total autoridad para someter y curar. La eficacia fulminante de la intervención. Sal fuera. Y la reacción lógica de la multitud que se admira, no solo por sus palabras, sino por los efectos de las mismas. Los efectos de las mismas. En nosotros se siguen dando estas condiciones, el estado crítico de nuestra debilidad, de nuestra miseria, de nuestra necesidad de ayuda. Y debemos de reconocernos enfermos. Debemos de reconocer que como este endemoniado que ha sido poseído por este espíritu, nosotros también hemos dejado y hemos sido seducidos por estos espíritus que nos dominan y que necesitamos de la ayuda de Jesús. Necesitamos de su ayuda.
Y el poder maravilloso de Cristo sigue actuando en favor de los que lo invocan. Cristo seguirá actuando y ejerciendo su poder en favor de aquellos que lo invocan. Señor, soy un pecador, ayúdame. Lo primero que necesitamos es humildad y reconocer que estamos mal para que el Señor pueda actuar en nosotros. Y por el otro lado, de nuestra parte debe de corresponder una reacción de admiración, de gratitud y de cariño hacia nuestro Salvador, el cual ya no impone silencio como al final de este milagro, sino que nos repite lo que le dijo al endemoniado Gerasa: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido compasión de ti. En Marcos 5:19 se cuenta esto, se pasa este pasaje de este endemoniado de Gerasa, que él no le dice cállate, sino dice ve a tu casa con los tuyos y da testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. En este pasaje vemos la forma maravillosa como Jesús desparrama su misericordia y su amor. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para recibir esto de Cristo? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, antes que nada, reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos que Él nos ayude para vencer nuestros propios demonios. Necesitamos que Él nos fortalezca para vencer nuestras inclinaciones al mal. Necesitamos de Él para poder huir de las ocasiones de peligro. Solamente Él nos puede curar. Solamente Él es el que tiene la capacidad para poder librarnos de estos demonios. Y así como exorcizó a este poseso, de igual manera nos va a liberar a nosotros de estos espíritus inmundos que nos han dominado o que nos dominan. La reflexión, mis queridos hermanos, es que nos dejemos seducir por el amor de Cristo, que nos reconozcamos pecadores, que nos reconozcamos débiles y que nos acerquemos a Él con humildad y pedirle desde lo más profundo de nuestro corazón que nos libere de nuestro pecado, que nos libere de nuestra angustia, porque el pecado esclaviza. Aquel que vive en el orgullo está esclavizado por el orgullo. Aquel que vive con un carácter explosivo, lleno de ira, es dominado, vive esclavizado, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado somete. El pecado te quita la libertad, te roba la voluntad. El pecado nos quita todo, sobre todo el amor de Dios. Rompe la relación con Cristo y con Dios. Por eso es importante dejarnos liberar por Cristo Jesús a través de su misericordia y de su amor. Con esto vamos a terminar en esta reflexión del día de hoy, invitándolos, mis queridos hermanos, a que hagamos un examen de conciencia profundo. Analicemos de estos espíritus inmundos, ¿por cuáles nos dejamos seducir? Y veamos qué podemos hacer para contrarrestar, para luchar contra ellos. Amén de que debemos de seguir estos pasos, ¿no? De la oración, de la vida sacramental, de la penitencia, de los sacrificios, de las lecturas sanas, de alejarse de aquellas compañías que te llevan a tomar actitudes que no son cristianas. Pero sobre todo, seamos honestos con nosotros mismos y hagamos un examen de conciencia profundo
y veamos por qué nos dejamos seducir. ¿Cuáles son mis demonios dominantes? ¿Cuáles son los que me seducen? ¿Cuál es el pecado que más incurro? Y esto es bien fácil, mis hermanos, descubrir cuál es el pecado dominante que tenemos. Pues nada más es cuestión de hacer memoria y acordarnos de cuál es el que confesamos más frecuentemente. Pidámosles al Señor que nos ayude, liberándonos de todos estos espíritus inmundos que nos dominan y que nos dé la fortaleza para luchar contra ellos. Con esto terminamos. Yo les doy las gracias y los invito a que la próxima semana nos escuchemos a través de esta estación de radio, Católica Radio, para continuar con estas reflexiones bíblicas. Trataremos de enfocarnos a la misericordia de Dios, a las parábolas de la misericordia, para prepararnos para este año de la misericordia que está por venir. Dios los bendice, que tengan muy buena tarde y hasta luego. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.